Venezuela y Guyana en disputa territorial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la ONU reclama que la zona de Esequibo siempre ha sido territorio venezolano y no de Guyana. Se trata del mismo sitio en el que ExxonMobil habría allanado miles de millones de dólares en gas y petróleo. ¿Interés territorial, político o económico? Lo analizamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el controvertido tema de las relaciones con Guyana. En el encuentro, el mandatario pidió que el organismo intervenga y solicite una activación de la Comisión de los Buenos Oficios. Respecto al motivo que desencadenó el conflicto, el mandatario reconoció que fue ExxonMobil el factor perturbador en las relaciones entre Venezuela y Guyana. Al mismo tiempo pidió en que se solucione el problema por la vía diplomática. La controversia por el área del Esequibo de 160.000 kilómetros cuadrados, que significan dos terceras partes del territorio de Guyana y su fachada atlántica, tiene más de un siglo de antigüedad. El caso está bajo mediación constante de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 por ambos estados. El descubrimiento realizado por ExxonMobil en el Océano Atlántico frente a las costas de Guyana podría contener un caudal de petróleo y gas 12 veces más valioso que toda la producción económica del país. El pozo Lisa 1, que según algunos estimaciones podría albergar el equivalente a más de 700 millones de barriles de petróleo, además podría empezar sus tareas a finales de esta década y significaría, según estas estimaciones, una recuperación para Exxon afectada durante los últimos 3 años por la caída de la producción. Para analizar el tema me acompañan en Miami Hernán Romero, consultor internacional en petróleo y gas natural, y en Austin, Texas, está Jorge Piñón, experto en energía y medio ambiente de la Universidad de Texas. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche aquí en CNN Dinero. Comienzo con el señor Romero. Esta disputa territorial es de vieja data. La consultora Woods Mackenzie estima que, aunque tomará muchos meses establecer el monto y potencial comercial del yacimiento, este podría tener un valor presente neto de $1.000 millones. Una cantidad que ciertamente le cambiaría la vida a Guyana, pero ¿se la cambia a Venezuela? Muy buenas noches. Bueno, a Venezuela realmente va a ser difícil que en los años que faltan, ojalá que sí, pueda resolverse esta vieja disputa territorial que data más de 100 años que hubo el laudo arbitral en Ginebra y realmente todavía faltaría muchos años. Pero lo que Venezuela no puede jamás renunciar es a sus derechos legítimos de ese territorio, ya que cuando en 1830 se crea la República de Venezuela, al separarse de la Gran Colombia, el gran proyecto de Simón Bolívar, en el mapa que el general Páez, el primer presidente de Venezuela, en 1830, le encomienda al gran geógrafo Agustín Codazzi, como vemos allí en el mapa, en la parte coloreada azul. No había ninguna razón de duda de que al oeste del río Esequibo, desde la margen oeste del río Esequibo hasta la Guayana tradicional, convencional venezolana, que hoy día pues cubre toda la gran sabana y todas las grandes riquezas minerales que tiene Venezuela, toda esa zona era de Venezuela. Obviamente que Venezuela, debido a sus luchas intestinas de guerrillas, de montoneras, en la guerra civil, federal, toda esa situación, comenzó una incursión gradual de mineros que venían de la zona esa de Guayana, del Esequibo, y hubo pues una población gradual de algunos de estos mineros que luego fueron tomando posesión, aprovechando pues lo primitivo y lo lejos que quedaba del resto del país. Y esto pues se llevó a ese laudo arbitral, el cual Venezuela nunca quedó satisfecho porque no fue justo, no fue correcto las decisiones allí. Ahí ha estado reclamando mucho más en los últimos años ese territorio. Pero lo que está ahorita en disputa es que la fachada atlántica, inclusive que no tiene ningún cuestionamiento por nadie de la titularidad de Venezuela, como es el estado del Tamacuro, donde está el delta del Orinoco, toda esa parte ha sido tomada por
los nuevos límites que ha tomado la República Socialista de Guyana. Y esa proyección hacia el océano, más de 100 kilómetros, donde está la plataforma de Exxon, o donde se hizo la exploración, está en unas aguas que definitivamente no tienen ningún cuestionamiento que pertenecen a Venezuela. Eso es lo que está... Señor Romero. Y que Venezuela ahora ha retomado el tema. Dígame. Señor Romero, hago un pequeño alto en esta conversación y ambos les solicito respuestas más o menos breves porque tenemos muy poquito tiempo y la idea es tener la óptica de ambos participantes. Las exportaciones de Guyana en el 2014 se estimaron en unos 1.300 millones de dólares. Son apenas una fracción de las venezolanas estimadas en alrededor de 83.000 millones y principalmente constituidas por el petróleo, por el crudo. Dicho esto, señor Piñón, ¿un yacimiento de estas características podría ser relevante para el futuro de Venezuela? Bueno, en las condiciones en que está Venezuela hoy en día, sí, pero recuerda que el contrato o el modelo contractual que tiene Venezuela hoy con las compañías internacionales que ya están tratando de desarrollar el Orinoco no le ha dado resultado. Así que PDVSA y Venezuela tuvieran que cambiar su modelo contractual para que sea de interés a las compañías internacionales para explorar en áreas venezolanas. Venezuela ha estado estancada desde el año 2003, alrededor de los 2.5, 2.6 millones de barriles de producción, siendo así el mayor país de reservas en el mundo, reservas más que Arabia Saudita. Así que sí, Guyana sería atractivo desde el punto de vista geológico, del potencial geológico para Venezuela, pero para poder monetizar esos recursos tiene que tener un contrato atractivo como lo tiene Guyana. Por eso está Exxon. Recuerden también que Exxon es una compañía que estuvo en Venezuela y la Corte Internacional del Banco Mundial le adjudicó 1.600 millones de dólares por los activos que fueron nacionalizados por PDVSA en el 2007. Así que esto solamente no es que sea Guyana, sino también que es Exxon la que ha descubierto este gran yacimiento. Vuelvo con el señor Romero. A su juicio, señor Romero, ¿este es un reclamo que apela a razones electorales o legítimamente es un tema de interés nacional? Le digo esto porque durante 13 años del gobierno del presidente Hugo Chávez fue un tema que se mantuvo de muy bajo perfil. ¿Cuál es su lectura sobre este tema? No, este es un tema legítimo que le corresponde a todos los venezolanos de cualquier signo político defenderlo, es el de la defensa del territorio. Aquí no hay absolutamente ninguna duda de que es un reclamo legítimo en el caso de donde está ubicada la plataforma de Exxon. Aquí no se trata de que la pobre Guyana no tiene barriles, Venezuela sí, no, aquí estamos hablando de un reclamo legítimo, legal, histórico, y Guyana tiene otros bloques que no están en disputa, que están en aguas más someras y más hacia el sur, donde nadie va a tener el reclamo. Lo que ha originado el reclamo es que precisamente está en la zona en reclamación. Ahora, ciertamente para usted, profesor Piñón, ¿cree que de alguna manera el presidente Nicolás Maduro, su gobierno, en medio de un año electoral podrían estar utilizando este tema con fines políticos? Bueno, yo creo que eso también, como tú dijiste al principio, este es un tema político, económico, geopolítico, que le sirve también al gobierno de Venezuela en estos momentos antes de las elecciones. También tenemos que recordar que en octubre del 2013, un barco de estudio sísmico, el Technic Paraná, que estaba trabajando para Anadarko, fue también arrestado por la Armada venezolana y llevado a Islas Margaritas. Así que esta no es la primera vez que tiene este problema. Por cierto, Venezuela no tiene este problema con su vecino Trinidad y Tobago. Esa frontera marítima ya ha sido acordada y hay un gran yacimiento de gas operado por Chevron, que es el Lorán Manatí, que ha sido unitizado entre ambos países vecinos. Así que los problemas territoriales en el área petrolera son problemas que algunas veces se resuelven, sí, una vez más, el tema político de la limitación o los límites de las fronteras marítimas son reconocidos. Ambos países pueden también entonces explotar aquellos yacimientos que son transfronterizos. En este caso, como muy bien ha dicho Abanán, es un problema histórico y muy difícil de resolver.
Para ambos tengo apenas un minuto. ¿Qué impacto podría tener esta disputa con la alianza Petrocaribe, considerando además que el precio del crudo este año podría bajar aún más y más? Comienzo con usted, señor Romero. 30 segundos, por favor. Antes de entrar a Petrocaribe, que es sumamente interesante, el otro impacto que tiene para Venezuela es que le limita el acceso al Océano Atlántico si Guyana continúa en su situación ilegal de reclamo de esa franja que está exactamente enfrente del territorio venezolano. O sea que ahí hay otras cosas más importantes que están en juego, además de los recursos de hidrocarburos, que sí, a Venezuela ahorita no es que le están haciendo falta. Ahora, en relación a Petrocaribe, indudablemente Venezuela había venido ayudando a Guyana como miembro del convenio Petrocaribe y tiene una factura importante de 400, creo, 500 millones de dólares que aún no ha calculado porque la fórmula tenía un financiamiento a largo plazo, etcétera. Había pues sí un acercamiento en virtud de la simpatía ideológica de ambos países con el socialismo, pero que ahora, bueno, veo con mucha satisfacción que el presidente Maduro ha despertado, ha estado ya ha llegado a las Naciones Unidas y está buscando la ruta correcta, que es el reclamo diplomático para que esto no se perpetúe si realmente pues no se hace un reclamo. Ahora, Petrocaribe está ahora, bueno, en situación mucho más favorable para Venezuela porque los precios están por debajo de los 50 en muchos casos y ya entonces comienza a aplicar una fórmula mucho más favorable para Venezuela de menos financiamiento. Ahora bien, para usted, profesor Piñón, ¿qué perspectiva tiene la relación entre Petrocaribe y Venezuela a partir de este hecho puntual? Yo creo que ahora con estos bajos precios del petróleo, el impacto económico que puede tener la desaparición de Petrocaribe para estos países es mucho menos que si los precios del petróleo estuvieran a $100 el barril. Así que el impacto económico negativo por la pérdida de este apoyo venezolano a países como Guyana, República Dominicana, Jamaica y otros no es tan grande. Para Venezuela es importante porque aunque sea, como bien muy dice, estamos en 45, 46 dólares el barril, el problema de Venezuela es el flujo de caja, y ya sea 50 dólares, 100 dólares el barril, todo dólar es importante para Venezuela hoy en día. Para los países que reciben el apoyo de Petrocaribe, gracias a Dios los precios del petróleo en los mercados internacionales no son altos como estaban hace 6 o 9 meses. Bueno, los países están siempre dispuestos a dialogar. Naciones Unidas parece ser una buena instancia para que ambos países conversen sobre un tema que ciertamente se arrastra por muchísimo tiempo. Gracias al profesor Jorge Piñón, que nos acompañaba desde Austin, Texas, y también a Evan Romero, consultor internacional de gas natural y petróleo. Un gusto poder conversar con ambos. Muy buenas noches.